Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Nuevamente vamos a hablar de nuestra reina Angelita Aguilar. Y en esta ocasión quiero dirigirme a las mexicanas. Definitivamente a las mexicanas, a las malinchistas. El título de este video es ¿por qué debemos defender a Ángela Aguilar? ¿Por qué? Fíjense, orgullo mexicano. Uno dice orgullo mexicano. Pero esa no es solo una frase. O sea, yo siento que la gente la toma como una frase, ¡ay, orgullo mexicano! Y no. Recuerden, este video va dirigido para las mexicanas. Orgullo mexicano no es solo una frase, es un legado que ustedes deben defender con uñas y dientes. Imagínense, mejor una extranjera se los tiene que decir. ¡Qué increíble! Y qué vergüenza también. Pero bueno, me complace hacerlo porque México es un país al que le tengo un grandísimo cariño. Y yo no le tengo cariño a cualquiera. De verdad que le tengo un grandísimo cariño desde que era chiquitita, ya se los he dicho 40,000 veces. Entonces es un legado que ustedes deben defender con uñas y dientes ante quien sea. Peor, ante la gente extranjerucha, narizona horrorosa como la argentinucha. O sea, definitivamente yo no entiendo cómo se pueden poner a la par de una fea argentina que no le hacen caso ni en su casa, porque es la fea del lugar, cero talento, cero todo, y vienen ustedes a abrirle las puertas como que fuera la gran cosa cuando es una piruja que se le puso en 4 patas a un mexicano y por eso es que está ahí. Por eso es que está haciendo sus conciertuchos de cantina. Gracias a ese niño, a ese bebé mexicano que esta vieja lo sacó de la cuna. No, hombre, qué vergüenza de verdad para la argentinucha. Pero bueno, volvamos al tema importante, porque ya dije que no voy a hablar tanto de esa vieja. No, ya no. Solo de Ángela Aguilar. Fíjense, Angelita Aguilar no es solo una voz, no. Y esto les compete a ustedes, porque son mexicanas como ella. Ángela Aguilar es la heredera de una tradición que muchos quieren ver muerta. Escuchen, quieren ver muerta esta tradición por envidia. ¿Quiénes? Los argentinos. Toda la gente que se va a México a buscar oportunidades, como los argentinos, los ecuatorianos, ¿verdad? ¿De dónde es este maje que estuvo en la casa de los famosos y que se hizo disque famoso gracias a la Wendy, a la mexicana Wendy? Hay un cabrón, no sé de dónde es, no tiene talento el hombre, es un X. Entonces así, muchos países, y entre ellos la Argentina, quieren que la tradición mexicana muera. Miren ahorita en el Mundial. Todo mundo le tiene envidia a México, porque México siempre va al mundial. Yo no entiendo cómo las mexicanas se dejan engatusar. A mí es como que alguien me quisiera venir a dar paja a mí, que yo sé que por atrás me odian, me quieren ver mal, y yo les voy a abrir las puertas de mi casa. Jamás, nunca. ¿Cómo se les ocurre? Y eso es lo que las malinchistas están haciendo con la promiscua de la pandillera casucha. Entonces esto no puede ser. Miren, al defender a Ángela Aguilar, no solo la defienden a ella como ustedes creen, no, defienden su historia, su música, su derecho a brillar, o sea, la cultura mexicana. Estoy hablando de la cultura mexicana, de la historia, de la música, de la comida, de sus trajes, o sea, de lo que envuelve la cultura, ¿me entienden? Eso es lo que ustedes están defendiendo cuando la defienden a ella, cuando le dan el lugar que se merece y que se ha ganado a pulso. Vuelvo y repito, Ángela Aguilar es más que una voz, es una cultura que está en juego. Miren, quieren joderlos porque les tienen envidia. A México siempre le han tenido envidia, entonces yo no entiendo cómo le abren la puerta a cualquier gentuza, como la argentina casucha que se nota que no los quiere. No quiere ni que su engendra tenga pasaporte mexicano. O sea, yo no apoyaría a una persona que me mira fuchi a mí, siendo más fuchi ella, obviamente. Porque la pandillera no le llega ni a las patas a Angelita Aguilar. Miren, hay verdades que incomodan, cosa que a mí me importa un reverendo pepino si se sienten bien o se sienten mal. Pero sobre todo hay verdades que la gentuza prefiere ignorar porque no les conviene escucharlo. Y en los últimos tiempos hemos sido testigos de una campaña de desprestigio contra Angelita Aguilar, que de eso vamos a hablar en otro video. Pero yo me pregunto sinceramente, ¿qué hay detrás de esa campaña? O sea, yo siento que es algo mucho más profundo, no crean. Tiene que ver, se los digo sinceramente, con la envidia a una cultura, porque eso es lo que ella representa. Y que venga una argentinucha de quinta
que le tiene envidia a Ángela por su belleza, por su legado, por su estatus, por todo, porque ella no tiene nada del pueblucho de Cuarta de donde viene. O sea, esto va mucho más allá. Por eso les repito, defender a Ángela Aguilar no es solo defender a un artista, no. Es defender su legado, el legado de ustedes. Ella no solo interpreta canciones, ella porta el traje mexicano, los colores, la tradición, la esencia de México en cada escenario del mundo. O sea, yo me pongo a pensar, si hubiera una persona aquí de donde yo soy así, no hombre, yo la defendería capa y espada. Jamás me pondría en contra, peor, por una piruja chupa huevos nalgas fáciles. No. Es más, les voy a decir algo claro y pelado. Digamos que Ángela hubiera sido la amante. A mí no me importa, porque yo estoy a favor de los míos. Si Ángela Aguilar hubiera sido la amante, pero como es la mexicana y la pandillera chupa huevos es la argentina, yo estaría de acuerdo con Ángela Aguilar, porque es la mexicana. O sea, es mi gente. Yo no la voy a abandonar por una prieta argentina de quinta, que a mí qué me importa. ¿A mí qué me importa esa piruja de Cuarta, la casucha? No. Yo definitivamente, si Ángela hubiera sido la amante, yo estaría a favor de Ángela Aguilar. Así de simple y así de claro, porque yo no puedo ser candil de la calle, oscuridad de mi casa. Y dicen, ay no. Yo escuché por ahí que decían, ay no, es que eso es, la Gina Calderón, a la gorda colombiana, a la prosti colombianucha de quinta. Escuché yo que decía de que ella como por apoyo a la mujer. ¿Qué apoyo ni 8 cuartos? Si esa piruja viene de rebotar al derecho y al revés por toda la Argentina. ¿Qué apoyo ni qué nada? Semejante piruja de quinta, saber cuántos monos se ha sacado. Ya, porque hizo malas cuentas. Ay, apoyo, por favor. Yo tengo que ser luz de mi casa. O sea, yo jamás me pondría en contra de alguien de los míos por apoyar a una piruja de quinta. Así que si Ángela Aguilar hubiera sido la amante, a mí me valdría un reverendísimo pepino. Siempre la apoyaría al 1000%, porque yo la Argentina me la paso por el as. A mí no me importa la Argentina. Así de siempre y así de claro. Entonces, o sea, ¿a mí qué? ¿A mí qué? Que Nodal la haya mandado al carajo a la prieta argentina narizona horrorosa. Así de simple. Entonces no entiendo a las malinchistas, a las mexicanas defendiendo que a ustedes qué les importa. Miren, esa mujer se quiso sacar a la mona. ¿A ustedes qué? O sea, se ven tan estúpidas como ustedes no tienen idea lo estúpidas que se ven defendiendo a una repiruja de quinta. No, hombre, de verdad que dan vergüenza. Así que les repito, cuando se atacan a referentes culturales, como lo es Ángela Aguilar, están abriendo la puerta para que otra gentuza desde afuera minimicen lo que ustedes mismos o mismas son. O sea, están abriendo la puerta para que destruyan su cultura. Así de simple y así de claro. O sea, si ustedes mismas se ponen en contra de ustedes mismas, o sea, qué loco. Esto es como cuando uno tiene una enfermedad y te dicen, no, es que lo que pasa es que su sistema inmune está peleando contra su mismo cuerpo. Hay enfermedades así horribles, que tu mismo cuerpo se hace daño. Yo he conocido personas así. Ni modo, el sistema se vuelve loco. ¿Y cómo termina la persona? Ya saben cómo. Porque tiene que luchar contra su mismo cuerpo. Eso no puede ser. Entonces así están ustedes. Van a terminar con su cultura. Por ignorantes. ¿A ustedes qué les importa la zorra argentina? ¿Qué les importa a ustedes? La piruja esa, que no la soporto de verdad. No. O sea, ustedes tienen que defender lo suyo, su casa. No pueden estar atacando a referentes culturales como Ángela Aguilar, Cristian Nodal, Pepe Aguilar y así muchísimos. Tienen muchísima gente talentosísima. Mexicana, Lucerito, Alicia Villarreal y bueno, no termino nunca si me pongo a nombrarlos a todos. Y saben, la gente envidia a los mexicanos por eso. Yo ya he escuchado cuando dicen, ay no, los mexicanos nacen cantando. Esos toda la vida andan cantando, nacen cantando. Así lo he escuchado, les tienen envidia por eso. Y es verdad, un mexicano que no canta no es mexicano. Aunque no sea cantante, pero sabe cantar bien. Pero canta bonito. Así son. Esa es la verdad. Los mexicanos cantan muy bonito. Pero miren, la gentuza les tiene envidia. En cambio, miren la pandillera, esa piruja no canta, no baila, no actúa. Yo no sé quién le ha dicho que canta esa descerebrada. Pero las mexicanas sí cantan y cantan mejor que la pandillera de quinta. Miren, la Viborilla, a veces yo me meto a sus en vivos y canta súper bonito. Súper bonito canta la Viborilla María Fernanda. Ya, y miren la pandillera
pandillera de Quinta, no, hombre, yo de verdad que si comparo a la pandillera con María Fernanda, no, María Fernanda canta espectacular. Imagínense por qué, porque es mexicana, porque ella nació cantando. Ya nacen con eso, ya nacen con ese arte. Entonces la gentuza les tiene envidia y ustedes de pendejas que no se dan cuenta, no, hombre, de verdad que ni cómo ayudarlas a las malinchistas. Así que abran los ojos, no sean brutas, porque ustedes mismas están ayudando a que la gentuza de afuera minimice lo que ustedes son. Y les voy a decir otra cosa, lo que muchos ignoran es que el éxito incomoda a quienes carecen de raíces propias. ¿Entendieron o no están entendiendo? Como la pandillera. La pandillera no tiene raíces propias. Esa piruja primero era cumbiera, ¿verdad? Yo ni sabía que cantaba cumbia. Como no canta, la pobre no tiene talento. Y según yo era trapera. La respetaría yo más si hubiera seguido con el trap. No les gusta el trap, pues gracias a mí les va a gustar. O sea, si ella hubiera seguido con el trap, la respetaría más yo, porque yo respeto a la gente con identidad. Pero esta piruja nalgas flojas de identidad no tiene nada. Cantó trap, ahora canta mexicano, ahora canta, yo no sé ni qué es lo que canta. Esa piruja yo no la puedo respetar porque es una mujerzuela que se mueve de acuerdo al dinero. Ella no tiene pasión por nada y yo a una gentuza sin pasión no puedo respetar, no me interesa. No tengo por qué respetarla porque no es nadie. Esa pendeja no es nadie, porque ella no es de un solo hueso. O sea, ella va cambiando, ella a medida que el viento sopla, ella va cambiando. Y yo a ese tipo de gentuza no la respeto porque es gentuza sin pasión. Y esta piruja no tiene raíces propias. Por eso es que el éxito de Ángela Aguilar le incomoda y por eso le envidia. Porque yo, Angelita Aguilar, solo la he visto cantar mexicano toda su vida. A ese tipo de gente yo respeto. A ese tipo de gente respeto yo. Es como que yo... puchica, hubiera sido instructora fitness, de ahí me hubiera puesto a vender tomates, de ahí a vender ropa, de ahí a hacer velas, de ahí... No, yo tengo desde que tengo memoria el fitness. Empecé con eso desde chiquitita y miren, ya voy llegando a los 100 años y sigo con mi pasión. Eso es una persona que sabe quién es, que tiene identidad. Angelita Aguilar, yo siempre la he visto cantando música mexicana, portando sus vestidos, sus peinados, su cultura, no como a la piruja nalgas flojas, celulitosa. No, no la puedo respetar jamás. De hecho, no la soporto. Así que ya les digo, el odio disfrazado de crítica busca silenciar lo que los hace grande a ustedes, mexicanos, a las malinchistas. La cultura es un activo muy valioso, creo que es el activo más valioso. Y Ángela Aguilar ha demostrado una disciplina inquebrantable para honrarla. Fíjense que por eso me encanta tanto China. Porque China tiene una cultura, uff. Yo me recuerdo cuando fui, ya dije que quiero subir unos videos. No, hombre, yo grabé un sinfín de cosas. No, hombre, me encantó porque tienen una cultura y ellos la respetan, uff, al pie de la letra. Y ustedes no se dan cuenta que son envidiados por su cultura. No, hombre, qué brutas son malinchistas. Qué brutitas son, de veras que no se dan cuenta. No. Dan pena ajena, abriéndole las puertas al enemigo. ¿A quién se le ocurre eso? Sería yo una estúpida si yo me le pongo al enemigo para que me haga miércoles. Eso están haciendo ustedes. Imagínense. O sea, imagínense cómo se les ocurre ponerse en contra de Ángela Aguilar cuando ella es un activo valioso de su cultura. Ahora, mi pregunta es, ¿van a dejar ustedes, malinchistas mexicanas, que la envidia ajena de la piruja prosti con papiloma, sífilis, gonorrea y todas las enfermedades venéreas habidas y por haber, que las contrajo cuando ustedes ni sabían que ella existía en este mundo, porque se enteraron de ella gracias a Nodal, porque la mujer es fea, no canta, no actúa, nada? Yo cuando la vi por primera vez me asusté. La pantalla de mi televisor se quebró cuando ella apareció, por lo fea que es. Entonces yo no entiendo cómo ustedes van a permitir que la envidia ajena de la pandillera por Ángela Aguilar dicte cómo valoran su cultura. La cultura no se negocia. La cultura es un legado que se respeta. Y es momento de que, como mexicanas que son, cierren filas y abran los ojos. Olvídense de esa pandillera que no tiene nada que ver en la vida de ustedes. No, hombre, ¿a ustedes qué les importa si la piruja esa se harta o no con su engendra? ¿A ustedes qué? ¿A ustedes qué les importa? ¿Que acaso ustedes van a ganar algo? No, para nada. Vayan ustedes a la Argentina a ver cómo las van a recibir.
Si esa gentuza argentinucha con que no son buenos ni entre ellos, ahora van a ser buenos con gente de otro lado. No, hombre, miren a la piruja, mírense en ese espejo. Esa hija de la gran P es lo peor que puede haber. Egoísta, envidiosa, piruja, hipócrita, trepadora, estafadora. Así es que todo lo tiene. Así que ya lo saben, abran los ojos, no sean estúpidas. Y bueno, mis angelitas hermosas, ¿verdad? Fans de nuestra reina Angelita Aguilar, ¿qué opinan? Tienen que cuidar su cultura. Y ya saben, a nuestra Angelita Aguilar no la vamos a soltar. Así que coméntenme qué opinan y vamos a seguir con más videos de nuestra reina Angelita Aguilar. ¡Chao!